Recordarán que en videos anteriores les hablé acerca del proceso que llevó a cabo el partido Morena para elegir al candidato que lo representará en las próximas elecciones a la presidencia de México, en donde por medio de encuestas resultó ganadora la doctora Claudia Sheinbaum. Y también en otro video hablé de ese mismo proceso donde hubo otro ganador al que llamé el campeón sin corona. Me refiero al diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña, el cual es importante comentar que en dicho proceso siempre se comportó a la altura, aun cuando las encuestas no le favorecieron, quedando en tercer lugar. Ahora toca el turno de hablar del gran perdedor, que fue el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Es importante comentar que, desde antes de que empezara dicho proceso, él ya hablaba de piso parejo. También exigía a su partido que ya convocara a los aspirantes presidenciales para establecer las reglas de la contienda interna y pedía que hubiera una encuesta que tuviera credibilidad, como preparando el terreno por si no le favorecía, pedir que se repitiera. Además pedía que hubiera debates entre aspirantes, etcétera, etcétera. En pocas palabras, todos sus caprichos fueron cumplidos por nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador. Posteriormente, se quejaba amargamente de la doctora Claudia Sheinbaum, que estaba llevando acarreados, que se estaban utilizando recursos de la Secretaría del Bienestar, que había irregularidades, que tenía pruebas en videos y no sé cuántas otras cosas más. Y ahora pedía repetir el proceso. En resumidas cuentas, qué persona tan quejumbrosa, conflictiva y problemática. Seguramente los mexicanos lo teníamos en otro concepto, pero en fin, vamos a suponer que todo lo que dice es cierto. Y luego, ¿en qué cambiaría esto? ¿Qué ganaría con repetir el proceso? Los números no van a cambiar. La casa encuestadora que él propuso le da prácticamente el mismo porcentaje. De un 25% no va a pasar. Ahora bien, su arrogancia no le permite darse cuenta que los mexicanos no lo vemos como el próximo presidente de México. Que ha sido un funcionario muy eficiente y que no es un traicionero como él mismo lo dice, es muy cierto, pero eso no quiere decir que la presidencia le toque por derecho. Primero, debería de ser menos arrogante y tener un poco más de humildad, y no olvidar que las cosas no siempre salen como uno quiere, y de eso él sabe bastante. Pues en el pasado nada le salía bien, y todo lo que emprendía no lo lograba, parecía estar salado. Cuando su jefe y amigo Manuel Camacho Solís era el regente capitalino al inicio de la administración de Carlos Salinas de Gortari, lo quiso imponer como presidente del Partido Revolucionario Institucional sin lograrlo. Posteriormente fue candidato plurinominal a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en 1991. Buscaba ser el líder de la Asamblea, pero el PRI ganó todas las de mayoría y obvio no tuvo derecho a ninguna plurinominal, por lo cual también fracasó. A su salida del PRI, junto con Camacho Solís, crearon su partido Centro Democrático, esto con la finalidad de que Camacho cumpliera su sueño de ser candidato presidencial y que Marcelo fuera el jefe de gobierno. Como vio que no prosperaría este proyecto, decide dejar su candidatura y sumarse a la campaña de López Obrador como jefe de gobierno, con la ilusión de obtener un puesto. Parecía que la suerte ahora sí le sonreía, pues López Obrador lo ayudó designándolo como secretario de Seguridad Pública, aunque el gusto no le duró mucho, porque Vicente Fox, siendo presidente, lo corrió por el caso de los policías federales hinchados en clavo. Y de nueva cuenta, lo vuelve a ayudar López Obrador, designándolo secretario de Desarrollo Social para que fuera el siguiente candidato del PRD a la jefatura de gobierno. En ese momento, le gana la ambición y decide ser candidato a la presidencia de México, y es cuando López Obrador lo frena, pues él sería por segunda vez el candidato. Posteriormente, Marcelo Ebrard sale huyendo a Francia por el fraude de la línea 12 del metro, la famosa línea robada, en lugar de la línea dorada, pues el presidente Enrique Peña Nieto lo quería en la cárcel. Y de nueva cuenta lo vuelve a rescatar López Obrador, para que se uniera a su campaña, donde buscaría por tercera ocasión la presidencia. Y cuando gana nuestro gran presidente, lo designa secretario de Relaciones Exteriores. Ya teniendo todo este contexto, ahora podemos entender por qué se imagina que López Obrador lo designará presidente. Él pensaba que era el consentido, el favorito, y perdió el piso. Los mexicanos queremos a nuestro gran presidente porque es alguien emanado del pueblo, porque antepone a los pobres, a los adultos mayores, a los discapacitados. Él diseñó y creó la Cuarta Transformación, de modo que si votamos por alguien, lo hacemos pensando en un sucesor que tenga los mismos ideales y que dé continuidad a dicha transformación del país. Y Marcelo Ebrard no tiene ese perfil por ningún lado. Así que, si es un servidor público eficiente, qué bueno, pues ese es su trabajo y para eso le pagan y me supongo que bastante bien. Y que no sea un traidor, pues nada más faltaba.
que Ebrard ha llegado a donde está es gracias a López Obrador. Ahora sus berrinches lo van a llevar a cavar su tumba política. Y ya no habrá un López Obrador que lo rescate. Y muy arrogante, se pelea con Morena y desaira los llamados que le hacen para que regrese el mismo a quien llamó cobarde, el dirigente Mario Delgado y la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Y ahora qué le espera a Marcelo Ebrard? Pues si se va de Morena, pierde todo, porque ese 25% de personas que votaron por él lo hicieron porque él sería candidato de Morena, para que diera continuidad a la Cuarta Transformación, no porque los mexicanos lo queremos mucho. Su ambición de ser presidente no tiene límite, así que buscará hacerlo a como dé lugar. Como candidato independiente, él mismo sabe que no tendrá futuro. En el PRIAN, él mismo ha dicho que no, además no tiene cabida, ya que tienen a su supuesta vendedora de gelatinas. Su única opción es Movimiento Ciudadano. Pero eso no quiere decir que al cambiar de partido, su 25% se convertirá en 50%. Y menos si tomamos en cuenta que la gente que votó por él fue porque estaba en Morena. Pero por desgracia, esa misma gente quedó muy decepcionada de la actitud tan poco profesional que ha tenido. Y eso será una mancha más que no le beneficiará en su futura carrera política. Así que, después de que hayan concluido las elecciones para presidente en el 2024 y haya ganado la doctora Claudia Sheinbaum, ¿dónde conseguirá un puesto? Si él mismo ha dicho que no le interesa ningún puesto más que el de presidente. Si este video te gustó, no se te olvide darle me gusta y compartirlo.